Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros, y sean bienvenidos a un nuevo programa más del canal CSI Juan, canal oficial YouTube. Hoy traemos pues el tema de la subida de la luz. Ha habido subidas, sobre todo este lunes, de un 20% en el mercado mayorista. Luego también hay un fraude cometido, al parecer, de más de 12.400 millones de euros. Pero bueno, eso lo vamos a abordar dentro de esta entrevista. Tenemos aquí a Adrián Sánchez, que pertenece a la plataforma ciudadana de investigación judicial del sector eléctrico. Quiero auditoría energética. Adrián Sánchez Molina es economista actuarial por la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, Adrián Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, es un placer, muchísimas gracias por vuestra invitación. Bien, bienvenido, es un placer tenerte porque además eres la persona principal para hablarnos de este tema, el tema de la luz, la subida de las tarifas que están habiendo, y es algo muy llamativo lo que está ocurriendo en España. Es muy parecido al tarifazo de Argentina, como el gobierno y sus secuaces de la mafia, por decirlo así, se dedican a apoderarse de lo que se podría llamar la luz de cada contribuyente de la ciudadanía. Cuéntanos qué está ocurriendo en España y por qué se ha disparado el precio de la electricidad. Cuéntanos cómo está ocurriendo esto y cómo la gente no ha dicho nada ni ha salido a la calle y los medios de comunicación lo están poniendo a cuentagotas. Esto es muy peligroso, ¿eh? Ujú. Pues sí, Cuéntanos. efectivamente, como bien acabas de apuntar, efectivamente es un tema de primera actualidad y la sociedad debe de tener bien claro dos mensajes en cuanto al comentario que acabas de hacer. Por un lado, estamos teniendo una cadena de subidas del precio de la luz que nadie se pregunta a qué es debido y no sabemos por dónde viene. Ahora voy a dar estos detalles. Y por el otro lado, pues efectivamente, como estás apuntando, nos hacen ver a la opinión pública que existe un volumen de una deuda que tenemos la sociedad, los consumidores de electricidad. Atendiendo a tu primera parte de la pregunta, ¿por qué el mercado mayorista está tan revolucionado, ¿no? Bueno, pues esto atiende a pura especulación económico-financiera. No se debe a patrones que están directamente relacionados con lo que es la generación de la energía. Es decir, la energía hoy en día, tal y como está configurada, atiende a unos mecanismos de subasta. Es decir, es como una pequeña mini bolsa, es una bolsa especial donde la gente puja y compra y vende, yo vendo y compro, y por medio están los que estamos consumiendo. Entonces, en función de cómo vamos consumiendo y nuestros patrones y hábitos de consumo, pues así está ahora mismo constituido este mercado. Yo siempre pongo un ejemplo que lo voy a Sí. decir muy rápidamente. Las personas que utilizan el transporte público, autobuses, metro, etcétera. Eh, si hacemos un estudio, pues vemos que entre las 7 y 9 de la mañana, pues la frecuencia en los medios públicos de transporte, pues nos encontramos, pues evidentemente que hay una afluencia muchísimo mayor, ¿no? Que a las 5 de la tarde. Bueno, pues imaginaros que el metro o el autobús a las 8 de la mañana, pues como hay 1 millón de personas que lo utilizan, dice alguien, bueno, pues vamos a subir el precio, pues porque como hay más gente vamos a cobrar más. Y Claro. luego a las 4 de la tarde, como prácticamente no lo usa nadie, pues lo ponemos muy baratito, muy baratito. Y luego a las 8 de la tarde, como vuelven a casa, pues lo volvemos otra vez a subir, pues para que podamos cobrar más. Entonces, esto más o menos es una metáfora quizás, pero es lo que ocurre, es la realidad. Nos Claro. entramos en la página web de Red Eléctrica Española, donde vemos la famosa curva de entrada de energía, venta de energía y consumo, y vemos pues que hay una hora en la cual, pues son las 6 7 de la mañana, pues la gente se despierta, arranca, comienza, luego son las 4 de la tarde, va bajando, luego ya a las 7 de la tarde vuelve otra vez a subir. Bueno, pues este es el mismo ejemplo. O sea, utilizan nuestros patrones de consumo
nuestros hábitos para decir, ahora está entrando mucha gente en los transportes públicos, subamos el precio porque hay muchísima gente. Ahora prácticamente no hay nadie, vamos a ponerlo muy baratito. ¿Eh? Bueno, pues esto, como metáfora para llevarlo a un nivel más doméstico, digámoslo así, esto es lo que ocurre con la electricidad. Y en cuanto a la segunda parte de tu pregunta, bueno, pues sí, nos hacen creer, a ver, a la opinión pública, pues que tenemos una deuda, debemos dinero al sistema, ¿no? Le han llamado déficit de tarifa. Vamos a ver, desde un punto de vista macroeconómico, el concepto déficit es estar por debajo de. Por lo tanto, subconscientemente, ¿qué quiere decir déficit de tarifa? Estás pagando poco. No, vamos a ver. El déficit de tarifa es el resultado de una resta. A menos B igual a C. Es muy sencillito. A, ¿qué es? Lo que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas todos los meses, que al año más o menos vienen a ser aproximadamente más o menos como unos 18.000 millones de euros. Esta es la columna A. ¿Qué es la columna B? Los gastos. ¿En qué incurre el sistema? En los gastos. ¿Y qué es C? La diferencia. A menos B igual a C. ¿Por qué C, que es la diferencia, siempre es negativo? Pues porque tenemos unos políticos, tenemos un sistema energético en el cual es un cajón desastre y van metiendo en la columna C lo que a su antojo consideran necesario. De tal forma que siempre C, que es la diferencia, es negativo. Ese negativo es el déficit de tarifa. Ahora, la pregunta es, oiga, ¿usted por qué ha metido en la columna C estos 800 millones en interrumpibilidad, en gastos extrapeninsulares, en no sé qué, no sé cuál, en tal, pum? Son 17 partidas. ¿Podemos analizar cada una de estas partidas? Esto es lo que precisamente el gobierno no quiere que se audite. Exacto, exacto. Es que sabes lo que pasa. Aparte que son corporaciones, son multinacionales, están vinculados dentro de esa pirámide que engloba el mundo. Trabajan para los amos, ¿no? De la economía Claro, mundial. ¿Qué es lo que claro. ocurre? La luz tendría que ser gratuita. Pero claro, ¿qué pasa? Sí, La han privatizado. sí, Si no, tendríamos que volver a los orígenes de Nikola Tesla. sí, Por claro. ejemplo, ¿qué pasa? Que todos estos políticos que han estado en el gobierno, sean de izquierdas o de derechas o de centro, después de ahí se van a las compañías eléctricas, sea de Claro. Endesa, Iberdrola, gas natural, y trabajan ahí enchufados. Y luego enchufan a sus familiares, porque es parte del contubenio, del Sí, trato, el contrato. Y se claro. ponen de acuerdo. Entonces la estafa que realizan es poner una tarifa al ciudadano, ¿vale? En ese contrato y luego te la resuben de nuevo, es decir, te suben Ujú, más del límite, ¿eh? Ojo. ujú, Entonces ujú. la cuestión aquí es, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, vamos a decir a España que suba tanto la deuda externa y después realizan recortes. Sí, ¿Para qué? Y no lo meten en la tarifa de la luz. Entonces, ¿qué nos tienes que correcto. decir ante ello? Correcto, efectivamente. Claro, es que yo siempre defino, cuando hablamos profundamente desde un punto de vista macroeconómico, el sector energético es la cenicienta de la economía. ¿M? ¿Por qué? Porque no hay nadie en este país, excepto los menores de edad y determinadas capas sociales, sobre todo ya muy mayores y demás, que no esté supeditado a un compromiso económico con la energía. Todos estamos comprometidos con la energía. Ya no solamente en nuestros propios domicilios o en nuestros negocios, es que cuando vamos a una biblioteca consumimos energía, cuando entramos en un transporte público consumimos energía, cuando entras en un supermercado a comprar necesitas energía. Es decir, intentemos vivir un día sin energía. Es una utopía, es que es imposible prácticamente. Entonces, claro, eh, se ha diseñado un patrón por el cual, de una forma subliminal, el concepto de energía se ha transformado en usuario. Cuando las personas, los seres humanos, que tenemos unas necesidades de suministro de energía, nos llaman usuario cuando somos clientes, ¿m?
ya empieza a intervenir los factores emocionales. ¿Mm? El factor que es verdaderamente donde nos tienen ahí agarrados. Distinguido usuario. Me pongo en contacto con usted para hablar. No, mire, perdone, verá. Yo no soy un usuario. Yo soy un cliente, porque esto es un contrato de adhesión, es una póliza de abono que tiene un vencimiento y que yo mañana puedo rescindir perfectamente. Y me puedo cambiar de compañía. Por eso no nos llaman clientes. Nunca encontraremos un escrito de una compañía eléctrica donde ponga distinguido cliente. Siempre somos usuarios. Es decir, el concepto usuario es yo estoy usando algo que no es mío. No, mire, verá, vamos a ver. Es que lo que usted tiene es un legado que por unas circunstancias económicas en un determinado momento, el Estado, del cual yo formo parte como ciudadano, ciudadana, cedió para que usted pudiera liberalizar el mercado y que luego finalmente no terminó ocurriendo. Ahora bien, si usted pretende hacerme ver que yo, como usuario, estoy condenado a seguir sus pautas, lógicamente termino siendo un esclavo de su política, de su Exacto. estrategia y de su trayectoria. De ahí que tengamos empresas, que son 5, con 9, 10.000, 11.000 millones de beneficio, que lógicamente son una perita en dulce, como el caso de Endesa, para terminar siendo vendida a un grupo italiano que es Enel, que precisamente es propiedad del Estado. Ojo, ojo al dato, lo que acabas de decir. Y fíjate otro detalle si entramos en profundidades, ¿eh? Porque el tema es muy delicado. En el mes de enero de Uh -huh. 2017 se anunciaba que incluso llegaron a subirlo a un 32%. Sí, Es una sí, barbaridad. ¿Qué pasa? Que otro de los datos que no miramos es la letra pequeña que hay debajo de la factura o del contrato, como lo quieras llamar. Entonces, bien, por sí, ejemplo, lo que estaba diciendo, ellos te ofrecen una tarifa, bueno, vas a pagar menos que la otra compañía, pero claro, todo es el mismo pacto de las mismas multinacionales, porque se ponen de acuerdo y luego el jefe sí. de todos los jefes gana 6.000 euros al día, o más. Por ejemplo, el de Iberdrola gana miles de euros al día, a costa de... 40, Sí. 42.000 euros diarios. Bueno, 42.000 euros, pero hay gente que, bueno, gana 6.000, pero bueno, este es el alto caro, ese es el que tiene que Sí, ganar más, pero 6.000 euros es Borja Prado, el sí, presidente de Endesa. bueno, pues a ese hacía yo referencia, pero fíjate, ¿qué solución debemos de poner ante esta subida que es totalmente histórica? Porque en el Facebook, por ejemplo, y lo leo por parte de los ciudadanos, es hacer un apagón durante 30 minutos y poner velas. No es esa la solución. La solución es que no paguemos las facturas y que haya una revolución. Todos los ciudadanos y ciudadanas de España nos tendríamos que unir y dejarnos del puñetero consumismo que hay cada día. Ya. Porque es eso. Entonces, Adrián, seguramente algún método se puede lograr mediante algún tipo de diálogo, aunque cueste, pero algo se puede hacer. Ya. ¿Qué no puedes decir? Bueno, mm, yo tengo, es importante la pregunta que estás haciendo, sinceramente. Quiero decirte, eh, hay dos formas de comportarnos y de actuar en función de qué objetivo es el que queremos conseguir. Cuando determinamos acciones es con una finalidad y con un objetivo. El tema del famoso apagón 21D o el del año pasado, apagón 17D, vamos a ver, eh, que apaguemos la luz un determinado volumen de consumidores, el que sea, da igual, ¿eh? 1 millón, medio millón, 3 millones de personas, da igual. Eh, no sirve para nada, porque tenemos un monopolio natural que es Red Eléctrica Española, que se encarga de gestionar la generación y la demanda. ¿Por qué? Porque la energía se ha de consumir en el mismo momento en que se está generando. Si los ciudadanos y ciudadanas llevamos un mes diciendo el 12 de mayo apaguemos la luz y salen todos los medios de comunicación por todos los lados, el sistema ya
está preparado para que ese día sepa qué generación ha de ser la que debe de estar preparada para asumir ese golpe que puede ocurrir a consecuencia de esta manifestación virtual. No sirve de nada, mi opinión personal, no sirve, y la apoyamos, cuidado, o sea, tenemos mucho respeto en este tipo de acciones, o sea, no estoy rechazándola como representante de la plataforma. Estoy diciendo que no sirve para nada, pero no hay ganadores ni perdidos, porque también he oído de hacer apagones beneficia a las eléctricas. No, si yo no consumo, no gasto, y si no gasto, no hay dinero. Pero claro, como la energía se genera en paralelo al consumo, y ya yo estoy avisando un mes antes de que el día X apaguemos toda la luz, ya el sistema Red Eléctrica Española predispone la maquinaria para que ese día ocurra esos acontecimientos de tal forma que el mix energético pueda cubrir esas posibles caídas. Claro. Por eso dicen, ¿de qué sirve convocar un apagón? No sirve para nada. Para nada, es retroalimentar más. Es puro mediático, es mediático. Eso sí, Claro. salimos en toda la prensa. No lo voy a discutir. Es cierto, para eso se sirve. Claro. Salimos en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, prensa internacional, pero no genera un... No es que hable de perjuicio. No genera pupa a nadie. Es que a gente como los ministros y a esta gente se está partiendo la caja. Mira, la mejor solución, lo que estaba hablando con varias personas, es de tomar las calles y hacer lo mismo que en México. Mira, en México la que se ha armado. Por ejemplo, han subido los precios de la gasolina. Aquí en España, Sí. con la cantidad de millones de ciudadanos que tenemos, y no hemos tomado todavía ni las calles, ni hemos pedido explicaciones, el porqué de los porqués lo han subido. No, hemos tenido que esperar que Álvaro Nadal salga ante los medios de comunicación y decir, es que España tiene la electricidad más barata de Europa. Ojo al dato, la afirmación que dice, cuando no es así. Ojo, en el sistema holandés, por ejemplo, te hablo de los Países Bajos, que hacen ahí, vale, tú pagas por tal consumo al mes, pero Ya. no como aquí en España. Es que aquí en España es una mafia en toda regla, ¿eh? Perdona que tenga que decir el término de mafia. No, sí. Vale, pero Nosotros usamos mucho el concepto mafia eléctrica, bueno, es que mafia eléctrica. Bueno, también Sí. se puede recomendar esos aparatitos que te hacen bajar un poco la factura. También existen estos medios que te hacen reducir la factura, que se venden como... ¿Cómo se llaman? Estos aparatos eléctricos de electricidad que te reduce la factura. Eso también lo usé hace unos años y me fue bastante bien, ¿eh? Tengo que decir que Sí. pagué 30 euros menos de la factura, aunque sabemos que todo esto sigue igual. Entonces, Adrián, ¿tú crees que los españoles tendrían que exigir explicaciones ahora mismo mediante estas subidas que han habido en extrañas circunstancias? También se habla del tema de las nucleares de Francia, una de las hipótesis, o luego también se plantea la economía mundial como que nos quieren dar un cuarto aviso de algo que hay encubierto. Ya. Cierto. Vamos a ver. Aquí hay una capa de niebla, hay una neblina que oculta muchas cosas, pero personalmente pienso que el problema es que debemos de encontrar un camino representado por una trayectoria distinta a estructuras políticas. Me explico. Personalmente opino que esto no lo va a solucionar ningún partido político. Ninguno. Conozco perfectamente, soy habitualmente asiduo al Congreso de los Diputados porque como representante de la plataforma nos piden colaborar en determinados aspectos y demás. Interesante. Esto no se soluciona desde el punto de vista político. Por supuesto, muchísimo menos desde los sindicatos. O sea, los sindicatos, en este punto en concreto, de otros no voy a hablar, hablo del que conozco. Los sindicatos no están haciendo absolutamente nada. No se están preocupando de la sociedad en este punto en concreto absolutamente para nada.
Es algo verdaderamente patético y lamentable. Somos los propios ciudadanos, los propios consumidores, los que tenemos que estar cavilando, buscando la forma y la manera de llamar la atención, porque lo que pretendemos es llamar la atención. O sea, apagar la luz media hora los jueves de 7 a 8 no es nada más que un acto de, no de rebeldía, que al fin y al cabo es un bien, es un derecho que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, para podernos manifestar. Yo no apago la luz de mi casa media hora por antojo, es porque quiero llamar la atención. Entonces, no tenemos un hueco, no hay espacio en el espectro político que pueda salir y decir, este tema tenemos que estar hablando todos los días de ello. Correcto. Nos hemos inventado, mi opinión, el tema de las puertas giratorias. Todo lo resumimos a las puertas giratorias. Claro, las puertas giratorias, bueno, bien, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Por eso la cortina de humo que decía al principio. Es que detrás de todo esto hay una cadena de intereses que llega prácticamente a todo el tejido institucional de este país. Es que vas a un juicio y te encuentras con personas que están en ese espectro que guardan una cierta relación con el sector eléctrico. O sea, es un tema muy, muy, muy delicado. Esto Es es una algo que hay barbaridad. que saber, hay que estar dentro de la sala de máquinas para conocer si estamos manejando un buque, un submarino o un transatlántico. Y ese es el problema que tenemos, que sabemos qué es lo que estamos manejando, pero la sociedad todavía está perdida. Está perdida. Está perdida por el tema, vuelvo a decir, del consumismo, la manipulación de los medios de comunicación, entrando en ese debate en concreto, luego también el tema del control mental que vienen haciendo estos poderosos desde hace años, ¿vale? Porque la política Otro es un instrumento, la historia siempre lo han escrito los vencedores. Han dicho, vamos a escribir nosotros la historia, pero como que nosotros la hemos ganado, ¿eh? Por ejemplo, en todos los ámbitos, ¿vale? Pero ahora que estamos hablando del sector de las eléctricas. Mira, esto es preocupante a grandes rasgos, porque ahora estamos en febrero y llevamos el segundo mes del año. Y tienen aún más preparado el garito para subirlo a más. Y te digo que el plan que tienen es que nos quedemos sin luz. Quieren hacer una conspiración contra el ciudadano. Ya luego el plan siguiente es peor todavía. Y esto no va a ser muy bueno que digamos. O lo paramos nosotros o nos van a meter una directa en la escuadra, Adrián. Seguro tú tienes alguna perspectiva y seguramente puedes confirmar que el plan que tienen no es muy bueno que digamos. Y hay alguien que está moviendo los hilos. Y diría que no es de España. La mano gorda está arriba. No, por supuesto, claro que no. Todo esto viene de órbitas fuera de España. Vamos a ver, en un sentido muy genérico, luego concretamos, España es un laboratorio. O sea, ahora mismo estamos siendo un experimento. Sinceramente, es mi opinión. Están experimentando con esta sociedad. Somos la sociedad de los unos contra los otros. Siempre estamos con el y tú más, y tú menos, y el yo y el tú, porque tal, porque el cual. Somos un país, lo dijo el mariscal Otto von Bismarck hace ya más de un siglo. El día que los españoles dejen de enfrentarse entre ellos, será la nación más potente del mundo. Y lo dijo el mariscal Bismarck hace un siglo. Y es que lleva razón. Estamos todo el día enfrentándonos entre nosotros. Señoras, señores, paremos un momento la maquinaria y seamos conscientes de lo siguiente. Nos van a arruinar. Y hay un artículo muy bueno en nuestra página web, quieroauditoriaenergética.org, y es: solo el hambre terminará con la mafia eléctrica. Y es un artículo buenísimo que recomiendo a todo el mundo porque es una maravilla de artículo. Lo pondremos sin ningún problema. El hambre es el que va a determinar, porque ahora mismo hay familias que ingresan 600, 700 euros, 800, pero pagan 200 de luz. Dile tú a una familia, a un matrimonio con 2, 3 niños, que pagan 200 euros de luz y con unos ingresos de 700, es decir, el 25%. Es que es terrible, es abismal lo que estoy diciendo, pero es una realidad.
que mañana tiene que pagar un poquito más, porque no llueve o porque llueve. Y al otro un poquito más. Y luego nos sale un ministro diciéndonos, tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener una electricidad cara. Dices tú, pero bueno, esto no es un ministro. O sea, ¿qué ministro tiene el valor de decir, es que esa persona tenía que haber dimitido en ese mismo momento? Pero por el amor de Dios, es que esto es una Es una locura. locura Es que infernal. España se va a terminar convirtiendo en el manicomio más grande del mundo. O parecido a África, ya por no decir eso. Pero bueno, mira, fíjate, hablando de las familias que cobran la renta básica, 700, 800 euros con dos hijos y pagas 200 de luz. He oído casos de 500 euros de factura de luz o Ah, 700 incluso, y incluso manipulando los contadores. Mira, en Chile, me parece que fue en Chile, en un pueblo, fueron los ciudadanos y arrancaron los contadores de la luz. ¿Por qué no hacemos lo mismo? sí, Rebeldía, señores, revolución pacífica, arrancando los contadores de la luz. Y sí, así se les va a acabar el chiringuito a poco, porque tú piensas que por 48 horas ya han perdido tanto. En México, por ejemplo, poniendo el ejemplo, con tantas manifestaciones, ellos han perdido 500 millones de pesos en el tema de las gasolinas y contando más lo otro. Entonces, aquí en España tenemos que empezar ya a tomar una actitud y tirar hacia adelante. Porque mira, tampoco a los policías no les gustaría verse sin luz. Ah, amigo, hay que aprovechar la ventaja y pensar. claro. Y decir, ¿y si las instituciones, por ejemplo, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se ponen en contra? Podría pasar si se llega a dar el caso que se ven sin luz. Porque el tema de la luz ya desde hace unos años, con la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue una estafa en toda regla, y la de Rajoy tres cuartos de lo mismo, son todos Está la claro. misma intemperie. Se ponen de acuerdo, bueno, vamos a firmar tal acuerdo. Pero ¿por qué no han arreglado exactamente el acuerdo para las familias que tienen la renta básica que paguen, por ejemplo, 40 euros de factura? Esa es una medida correcta. Esa es una medida de socialdemocracia. Pero no, esto es una política dictatorial encubierta por diversas multinacionales. Venga, Estábamos en el tema de la renta básica. Si estas eso. familias que pagan 200 euros, ¿por qué no se propone un decreto de ley? Familias que tienen renta básica y dinero mínimo al mes, que paguen 40 euros al mes. O sea, por necesidad que tengan su luz, su electricidad y entre otras cosas. Porque la luz es un derecho, como mínimo, para el ciudadano. Es que, en verdad, lo que han hecho es, venga, vamos a privatizar, privatizar y privatizar. Y España es un país que no tiene nada nacionalizado, está todo privatizado. El gobierno de en aquel entonces José María Aznar llegó a transferir todas las competencias a las comunidades autónomas, uno de los mayores errores en la historia de España. Pero esto no es porque era José María Aznar, no, era porque era Skull and Bones, Estados Unidos de por medio, ya vimos después el desenlace. Entonces ahora te pregunto, Adrián Sánchez, ¿por qué no se propone en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley? Familias que no pueden pagar esas cantidades de dinero, ¿por qué no se llega a un acuerdo para que se pague menos? O sea, y es una obligación, tienen que atender esta propuesta o una recogida de firmas, cueste lo que Ya, cueste, pero debemos de hacer algo. ya. Pues mira, pues sí, pues cierto, efectivamente, la pregunta que haces es muy singular y te voy a responder con una anécdota, ¿no? Sí, Eh, eh, mm, el famoso bono social, ¿no? El pacto que ha habido hace poco entre el gobierno y el Partido Socialista, ahí firmando y saludándose y dándose la mano de hemos llegado a un acuerdo para el bono social y demás y tal. Eh, y a continuación siempre viene algo que es la verdadera catarsis del problema. ¿Y esto quién lo va a financiar? No, veamos. El bono social no se tiene que financiar. O sea, el bono social es un concepto que no nos hemos inventado en este país. Es que viene por una directiva europea. Sí, claro, es que estas flipante. cosas no se le cuentan al ciudadano. El bono social que nació en el Real Decreto 6/2000, perdón, 9/2009, no es un invento de este país. Es que hay una directiva europea que nos dice, oiga, señores, debe de existir un mecanismo, ustedes ingénienselan como quieran,
pónganle el nombre o el lacito que les dé la gana, pero al fin y al cabo tiene que existir una determinada configuración económica para las familias vulnerables. Ya el Comité Económico Social Europeo, el FESE, en el Boletín Oficial de la Unión Europea de noviembre del 2009, es que ha llovido ya 7 años, ya nos define que los Estados miembros de la Unión Europea, y España creo que todavía lo sigue siendo, debe de tener un mecanismo legal por el cual facilite que vaya en función de las rentas. Y sin embargo el gobierno de Zapatero saca un Real Decreto Ley por el cual, aprovechando para regular la estafa del déficit de tarifa, Eso diseña también. el bono social, todo dentro mismo de un Real Decreto. Pero claro, vemos cómo ha evolucionado el concepto bono social en el tiempo y nos damos cuenta de que el 70% de los beneficiarios del bono social son aquellos puntos de suministro que tienen contratados 3.000 kilovatios de potencia. Pero es que el 65% de ese 70% son viviendas secundarias. Claro. Es que no sabemos en este país qué es el bono social porque no nos lo han explicado. Es que en España hay 2 millones de pensionistas, 1,8 exactamente, 1.800.000 personas que están cobrando menos de la renta básica de pensión, que son 641 euros. Y de ese 1,8 millones, solamente hay 200.000 personas que tienen asignado el bono social. Y los datos que estoy dando están en la página web de la CNMC. Lo vamos a ver y visitar. Sí, Continúa, sí, por sí, favor, sí. continúa. No, no, Ahí es que están. está interesante lo que dices. Y no olvidemos tampoco a Felipe González como uno de los mayores Sí. Que aquí están orquestadores todos en del el plan. mismo saco, ¿eh? Claro, porque fíjate, Aquí no se Adrián, escapa nadie, ¿eh? el bono social, los pensionistas, 1,800.000, exactamente me puedes repetir, 1,8 1,8 millones de pensionistas billones. están cobrando la renta mínima básica y Perfecto. solamente 200.000, es decir, un 12%, están percibiendo el bono social. Esta es la mayor injusticia que hay en este país y lo estamos permitiendo en el Congreso de los Diputados. Dejémonos de firmitas, dejémonos de darnos la mano, de decir que hemos aprobado un nuevo bono social, porque no es más que una nueva estafa. Es un engaño. Esta es Claro. la realidad. Y encima me atrevo a poner a colación de eso que han excluido a las familias numerosas. Pero ¿cuánta gente tiene 3, 4 hijos y que O están ganando 7. 1.000 euros en una unidad familiar con una carga que supone tener 4 niños y que están pagando 250 euros, una cuarta parte de los ingresos? Pero es que nos hemos vuelto locos, pero locos. Es una locura. Por eso digo que somos un laboratorio, somos un experimento, nos están poniendo a Somos un, prueba. es un experimento ya desde que entramos en aquella llamada democracia entre comillas, ¿eh? La pongo entre comillas porque democracia tiene poco, es más CIA democracia, ¿no? Hay una historia por ahí que cuentan de cómo la CIA se introdujo en España, ¿no? Pero bueno, esto ya da para otro Sí, debate, ¿no? Por el tema de las eléctricas, en verdad es como, ¿cómo te digo? Han hecho un ritual al pueblo, o sea, es como que han hecho un ritual satánico para maldecir al pueblo, o sea, perdón la mala expresión que he dicho, pero lo que quieren es ver a la gente cómo se tiran por las ventanas, que también han ocultado eso, de la gente que se ha tirado por la ventana por el tema de los desahucios, que no están publicados ni siquiera en prensa, pero mira, ahora bien, estamos en el 2017, todavía no se han aprobado los presupuestos generales del Estado, estamos hablando, ojo, que estamos con unos presupuestos de hace un año anterior. ya. Significa que esto puede poner en peligro al país, estado de emergencia. Me atrevería a decir, ojo, y lo digo el por qué,
Porque cuando tú no apruebas la actualización, estás perdiendo días, estás perdiendo incluso hasta para subir nuevas ayudas y perjudica. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo el tema de las eléctricas como un tema de maniobra para robar mediante ahí. Y creo que lo están haciendo para meter todo ese dinero en las arcas y llevárselo a cuentas en Suiza. Creo, lo insinúo, Me atrevo a decirlo porque ya son tantas las sospechas de corrupción que hay en este país que si se destapa la olla grande, y invito a los jueces que empiezan a investigarlo, porque ya se ha abierto una investigación del por qué lo han subido, pero todavía no dicen nada. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, en este punto en concreto que estás comentando, sí es cierto que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha admitido a trámite por parte del grupo parlamentario Izquierda Unida Andalucía la denuncia que se presentó, lo cual, bueno, pues es un gesto que a la sociedad le transmite a veces esa tranquilidad de decir, bueno, se van a poner a investigar, pero a ver, antes de ayer, el jueves creo que fue, o el miércoles, el Tribunal Supremo le ha bajado a Iberdrola la multa de 11 millones de euros por manipular el precio de la luz en el año 2013 de 11,9 millones a 4,7. O sea que encima el Supremo también hace descuentos. O sea, quiero decir que por un lado te doy, pero por otro lado te quito. A ver, sí, bueno, pues bienvenido sea la demanda, la denuncia que ha presentado este grupo parlamentario en la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero por otro lado tenemos al Supremo que donde ha condenado a 12 millones a la baja 5. Entonces, claro, si yo manipulo los precios del mercado, consigo 100 millones de beneficio y me pones una multa de 5, pues es como irnos a tomar unos cafés o unos pinchos y unos ágapes y dejas una propina en vez de 50 céntimos de 1 euro. Para Claro. ellos esto es una propina. Este punto en el que estamos de la entrevista es importante porque ahora viene la pregunta. ¿Te han llamado también para que puedas tener acceso a esa demanda que ha hecho Izquierda Unida? Porque sería importante que te dejesen ver a ver qué está ocurriendo, porque si el Ya, Tribunal Supremo es el que no investiga a ya, los corruptos, es decir, te lo desvían a la Audiencia Nacional, ya. hombre, es que hay mucha inmunidad en este país. Es un país que, Eh, vamos a decir, estamos igual que en México en este punto, ¿eh? sí. Es muy opaco. No, es muy opaco, es muy. Hay muchas cortinas por medio, no, no. Además, los profesionales, los que estamos en este sector y tenemos una trayectoria demostrada de muchos años y que nos ofrecemos voluntariamente a las instituciones públicas, son los últimos en querer contar por la sencilla razón de que llevamos la verdad por delante. Ahí Seremos los está. últimos en querer ser escuchados. Es preferible escuchar antes a aquellas facciones políticas que luego finalmente van a utilizar el verbo político para embaucar y dejar huecas las palabras. Eh, yo hablo por mí, en mi caso en concreto, si a mí un fiscal me deja hablar 20 minutos, le voy a dejar con la boca abierta y me va a decir, ¿qué me está contando usted? Esto es cierto, yo le voy a decir, mire, aquí tiene usted un dossier de 800 folios, analícelo Dossier. y luego usted me llama y me dice si llevo o no llevo razón. Somos los Bueno, últimos en querer ser escuchados porque saben perfectamente que conocemos el sector. Y es preferible tener a personas que no tengan ni idea de lo que están hablando y simplemente, por llamarse políticos, o estar en el ámbito y la órbita del entorno político, son los que hablan, pero luego son palabras huecas. Esta es la se las realidad. llevan al viento, se las llevan al viento. Sí, Mira, fíjate, Adrián, hablando de este dossier que tienes, ojalá que algún día pues sea puesto en medios ojalá. internacionales. Bueno, dispongo de algunos medios, a lo posible podemos hacer posible esta publicación si tú lo deseas, porque es Ujú. importante ayudar a
personas como tú, un ciudadano de a pie, español, luchador, de luchadores en contra de la élite del sector eléctrico, ¿no? O sea, pero para entrar en el último punto de la entrevista, vamos a ver, las hipótesis que manejamos, ¿vale? Que hemos hecho aquí tú y yo, se asemejan mucho, eso es lo importante, ¿no? Porque parece ser que ya dos mentes humanas ya no están viendo lo que está viendo solo uno, lo ven dos personas y muchísimos más. El que es consciente y el que está un poco despierto y sabe perfectamente, oye, es que tu gobierno no es tu gobierno, es el gobierno de los bonos de Bruselas, porque cuando van a Bruselas negocian tu persona como un bono económico. Sí. Y ojo, la solución, según a mí me han asegurado, es el tema de Nesara. No sé si has oído hablar de Nesara, sí, que es una cosa que aprobó Clinton en 1993 y que, al parecer, en el famoso 11S, el 11 de septiembre del 2001 se iba a aprobar, pero vienen estos aviones, se meten ahí y al parecer ahí habían documentos en las Torres Gemelas, ¿no? Entonces es importante el hacer mención que si se hubiera aprobado, es decir, ese famoso 11 de septiembre del 2001, por los hechos que ocurrieron ahora mismo, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando, porque al parecer es la liberación de la humanidad. Entonces, ¿tú qué tienes que decirnos de esto? ¿Tú crees en el plan este de Nesara o de Gesara aquí en Europa? O sea, ¿o todavía crees que aún falta mucho para ver ese trámite milagroso? Yo creo que estamos en el camino adecuado para llegar a la puerta que, una vez abierta, nos encontraremos con esa situación que has planteado. Vamos por ese camino. Pero pienso que no es un camino que está recorriendo España solamente. Yo pienso que es un recorrido que está llevando directamente un conjunto determinado de miembros de la Unión Europea. Hay países que van a terminar llegando antes que otros. Y precisamente van a ser los países que están a la cola de ese tren que nos han vendido durante muchos años. Yo quiero un poco resumirlo de una manera que anecdóticamente siempre cuento. La humanidad hoy, tal y como está ahora mismo concebida en la actualidad, es el sinónimo de un monopolio. Es un juego, es una partida que están celebrando unos personajes que tienen sus nombres y apellidos, por supuesto, y que están jugando a comprar, en vez de calles y como el juego del Monopoly. ¿Quién no conoce el Monopoly hoy en día? Pues están comprando países, están comprando sistemas, están comprando sociedades, están creando guerras, están provocando éxodos de poblaciones de una zona geográfica a otra. Es un monopolio. Es un juego que para unas personas está resultando divertida porque hoy en día la humanidad, lo dijo Orson Welles hace ya mucho tiempo, la humanidad está dirigida por 2000 personas y el resto somos manada. Manada. Mira, hay uno de ellos que es un poco viejo de cara, pero ese se llama G.S. Ese, el financiero ese tan famoso. Ese es uno de los principales que está ahí entre el ojo del huracán. Mira, hablando del Monopoly, puse un ejemplo parecido a lo que tú has llegado a poner aquí en el programa de Ceci Juan. Bueno, hablando del Monopoly, ese juego de tablero de mesa que se creó, exactamente, es un juego que han hecho para que, bueno, digas, no, esto es ficticio. No, no, señores, ese juego ha sido creado para hacerte entender cuáles las reglas del juego. Claro. Al igual que lo hacen con casas y apartamentos, lo hacen con las personas. Es que nos utilizan como si fuéramos prostitutas del siglo XXI, con perdón de la mala expresión, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dices verdades, te conviertes en un enemigo para el sistema. Y este sistema tiene una deuda externa increíble. Por ejemplo, España, ahora mismo, y me consta de antemano, tiene una deuda de más de 3 billones de euros. 3 billones de euros. Y no sé cómo este país no ha estallado en la bancarrota. O sea, la prima de riesgo, y sorprende, está
en 190 puntos. Hace unos años estaba en 400. Es que han manipulado los contadores de la bolsa económica. Sí. Han hecho lo que han hecho siempre los de Wall Street. O sea, viene un tipo, mira, yo quiero meter tanto dinero y este hoy va a estar en verde, porque lo he dicho yo. Y punto, ya está. Estos, los que manejan la economía, manipulan a través de programas de computadora el sistema económico del día a día. Si mañana ellos quieren, España está arriba hacia el top of the pops. Pero de mientras nada. O sea, de mientras hay que seguir esa agenda globalista y continuar bajo el mandato de Bruselas y del FMI, el Fondo Monetario Internacional, de Christine Lagarde, la lagarta, como le llamo, y le llamamos muchos. Entonces, pues bueno, ahí está la clave del ojo que lo ve todo, ¿no? La pirámide de los Illuminatis, ¿no? Y todas estas élites, ¿eh? Claro, es que no, los medios de comunicación no te van a contar esto, pero para eso estamos aquí, para dar la cara, contar las verdades y damos gracias que una persona como Adrián Sánchez haya venido al programa de Ceci Juan. Hace tiempo que te había visto en el canal de Pili Reyes, que te había entrevistado nuestra amiga Pili Reyes, una magnífica entrevista, me gustó mucho. Y bueno, también seguro te envío un saludo cuando vea la entrevista. Y además hay algo importante que tendríamos que anexar ya para finalizar, son tus datos de contacto, medios de información, porque bueno, aparte ya pondremos todo, o sea, tus intervenciones, tus declaraciones, y bueno, y qué decir más de nuestro amigo aquí Adrián Sánchez, que ha dado pues en el punto de mira, ha dado ahí en la clave, en la hora. Porque creo que es la hora ya que despertemos, que nos dejemos de consumismos, que nos dejemos de que los jóvenes estemos ahí aún esperando que los del gabinete nos lo arreglen, cuando no van a arreglar nada. O sea, la política es un instrumento creado para mantener a la gente como ovejas de rebaño. Y bueno, sin lugar a dudas. Claro. Entonces, Adrián Sánchez, como tenemos aquí, pertenece a la Plataforma Ciudadana Investigación Judicial del Sector Eléctrico. Bueno, podéis buscar en Google, quiero auditoría energética, en Google, lo tecleáis. Y ya dejamos el link sin ningún problema en la descripción. Y bueno, pues ha sido un programa muy interesante, ¿eh? O sea, por primera vez aquí hemos dado el paso de gigantes y nos hemos mojado como hemos podido. Pero bueno, darte las gracias a ti por dar la cara, por representar a miles de personas o a millones de ciudadanos de este país, que ojalá puedan decir que por fin hay una persona que por lo menos viene aquí a hablar, a entablar una conversación aquí con el canal. Y bueno, estamos dispuestos a que se haga algo más que esto. Es lo que estamos aquí preparando, ¿no? Y queremos alzar la voz, porque muchos nos han pedido, oye, tenéis que hacer lo mismo que se está haciendo en México. Mucha gente apoya esta decisión y creo que debemos hacerlo, ponernos de acuerdo de alguna manera, pero bueno, eso ya no lo sé. Pues muchísimas gracias al programa CS Juan Radio Investigación, sin lugar a dudas, por esta oportunidad que me ha brindado y poder salir ahí al espacio exterior y que muchísima gente lo vea, lo comprenda, lo asimile y que abra la mente sobre todo y que mire más allá del metro y medio que siempre vemos de la punta de nuestra nariz, ¿no? Como se suele decir, y sobre todo abrir la mente, convencernos y ayudar a convencer a quien todavía se resigna a no querérselo creer. Mira, has dado en el clavo. Ellos prefieren que estemos en la ignorancia en que estemos en la verdad. Entonces, pues creo que este año de momento están ganando un poco la batalla, pero vamos a esperar a mediados, que ya verás cómo van a cambiar las cosas. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver y esperemos que ya el siguiente programa sean para muy buenas noticias y que ya hayan quitado el tema de las subidas, ¿eh? Que seguramente, como digo, las predicciones se acercan, va a haber buenas noticias. No te vamos a perder de cerca, te vamos a tener fichado desde ahora, pero para informar... a vuestra disposición. Perfecto, Adrián Sánchez desde Madrid, España, una persona, pues como ya habéis visto, una persona abierta al ciudadano, una persona que, bueno, que colabora con este tema, que también se está jugando la vida, porque ojo, que aquí también hay espías, ¿eh? O sea, porque hay gente muy mala, gente que no le gusta que se meta contra el sector de lo que se llaman los monopolios elitistas o de las altas esferas. Es que también el término elitista también está muy generalizado y no está experto. Entonces, pues
esperamos aquí, te esperamos verte nuevamente en televisión en algún momento si te llaman, que ojalá te vuelvan a llamar, que eso es lo bueno que tienes siempre abierta la puerta en los medios oficiales, porque por lo menos desde ahí tú puedes despertar a la gente. Y bueno, pues continuaremos en otro momento. Muy Y bien. darte gracias por haber asistido a este programa de A vosotros. misterio, conspiraciones y divulgación ciudadana y a nivel social. Lo dicho, damas y caballeros, Adrián Sánchez, quiero auditoría energética. Cualquier información, duda, os pondremos los medios para que lo contacten. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes y muy buenas noches y muy buenos días. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.